Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos una entrega más del libro de Julio Verne y básicamente pues tomamos un extracto del libro y tratamos de expandirlo con otros temas, ya que más allá de ficción, el señor Verne usa muchos términos astronómicos y también históricos y los mezcla, como que combina mentiras con verdades, pero entonces trataremos de identificar qué podría ser cierto y qué podría ser falso, ¿no? Entonces aquí tenemos la portada de nuestro libro. Hoy vamos a enfocarnos en la página 24, como pueden ver acá. Acá él está hablando de algo que ya otros suscriptores nos han comentado. Bueno, antes de Verne, ¿se hablaba de la luna? Se hablaba de ir a la luna, de llegar a la luna, y claro que sí, Verne simplemente tomó esas ideas y creó la nueva versión de lo que vendría a ser los próximos 100 años hasta llegar al Apolo 11, pero antes de Verne hay otros escritores detrás de él que hablaban. Y voy a leer este extracto y después de acá nos vamos a mover a los artículos que encontramos para ilustrar esta parte. Dice, en el siglo XVII un tal David Fabricius se jactó de haber visto con sus propios ojos habitantes de la luna. Estamos hablando de hace muchos años, ya se filosofaba, ya se inventaba y se hacía creer a la gente que era así. En 1649 un francés, Jean Baudouin, publicó el Voyage fait au monde de la Lune par Dominique González, aventurier español. En la misma época, Cyrano de Bergerac dio a la luz esa expedición célebre que tanto éxito tuvo en Francia. Más tarde otro francés, esas gentes se ocupan mucho de la luna, un tal Fontenelle, escribió la Pluralité des mondes, una obra maestra en su tiempo. Pero la ciencia al caminar aplasta incluso las obras maestras. Y hacemos una pausa ahí. Entonces vemos cómo Verne está eludiendo a que se aprovechó de la ficción para inventarle una narrativa a la gente. De hecho, mucha gente dice acá que Verne está cambiando cosas y exagerando. Igual, si estuviera exagerando, sí nos da la idea de que usaban la ficción para crear una narrativa en la conciencia colectiva de la gente. Desde hace mucho tiempo atrás, en Francia particularmente. Hacia 1835... Entonces vemos que unos 200 años antes ya teníamos un proceso ahí de ficción para engañar a la gente con algo de la luna. 200 años después, en 1835, un opúsculo traducido del New York American contó que Sir John Herschel, enviado al Cabo de Buena Esperanza para hacer allí estudios astronómicos, había acercado la luna a una distancia de 80 yardas, mediante un telescopio perfeccionado con una iluminación interior. Así habría divisado con toda nitidez cavernas en las que vivían hipopótamos, verdes montañas orladas de encajes de oro, corderos de cuernos de marfil, cabritillos blancos, habitantes con alas membranosas como las del murciélago. Este folleto, obra de un americano llamado Locke, tuvo grandísimo éxito, pero pronto vio que era una mistificación científica. Esas dos palabras como que no van bien juntas. O puede ser que sí. Mistificación científica. O pensábamos que científica es como veracidad, pruebas y ese tipo de cosas, pero la están combinando con mistificación. Y los franceses fueron los primeros en reírse de ella. Entonces aquí Verne nos está dando la idea de que en aquellos años, tanto escritores, en este caso literatura, astrónomos, entre comillas, no sabemos si realmente eran astrónomos, con un telescopio te inventan toda una narrativa de lo que supuestamente vieron por ahí en el telescopio, de lo que estaba pasando en la luna. Y de hecho, el mismo Verne nos dice que se reían de ella. Entonces es como una mofa al propio, ¿no? Hagamos reírnos, burlémonos, y creemos que al final de cuentas es burlarse de aquellas personas que probablemente no tienen idea de lo que está pasando. Más abajo, Verne nos habla de: tranquilícense, mi digno amigo, los franceses antes de reírse habían sido perfectamente engañados por nuestro compatriota. Para terminar esta historia, añadiré que un tal Hans Pfaall de Rotterdam, lanzándose en un globo lleno de un gas sacado de la Zoe, y 37 veces más ligero que el hidrógeno, alcanzó la luna tras 19 días de travesía. Este viaje, como las tentativas precedentes, o sea, todo lo que leímos antes, era simplemente imaginario. Pero fue obra de un escritor popular en América, de un genio extraño y contemplativo. Me refiero a Poe. Hurra por Edgar Poe, o Alan Edgar Poe, exclamó la asamblea electrizada por las palabras de su presidente. Entonces, notamos aquí un tono de, burla. Creamos esta ficción. Mucha gente va a creerlo. Después nos reímos de lo que pasó. Es como que nos están tomando el pelo, por lo menos las personas que no están involucradas en lo que está pasando y los que van a escuchar de lo que supuestamente han descubierto de la luna. Entonces, con este preámbulo, hicimos nuestra propia investigación a ver de lo que está realmente hablando Verne
históricamente y de lo que él tal vez esté inventando. Entonces en esta búsqueda encontramos el siguiente periódico, se llama Public Ledger, aquí lo tenemos. En este periódico se nos habla de hoax, o sea, un engaño lunar, el gran engaño lunar. Esto es de 1870, en los años de Verne se hablaba y se sabía de que hubo un engaño lunar y de eso vamos a leerlo más adelante. El otro periódico que encontramos se llama The Spokane Press de Washington. Y acá nos encontramos un artículo muy interesante porque te habla del gran engaño hoax lunar, pero lo comparan con la expedición al Polo Norte del Dr. Cook. De hecho, vamos a hacer un video separado de lo que encontramos de esto porque al parecer hubo muchas dudas y posiblemente también fue un engaño lo que el Dr. Cook hizo en el Polo Norte, lo cual lo están comparando que dice por acá engaños históricos, o sea, un periódico te habla de que han habido engaños históricos. Uno de ellos es el del Polo Norte del Dr. Cook, junto con el de la Luna, y otros más hay de un gigante y otro tipo de cosas. Entonces, quizás están mezclando cosas, mitad verdad, mitad mentira, pero era parte de su humor para como casi tomarle el pelo a las personas que no sabían o no tenían idea de lo que estaba pasando. Entonces, vamos a traducir ambos artículos para que ustedes más o menos se den una idea y también iremos comentando. El primero es Public Ledger, agosto 1, 1870, de Memphis, Tennessee. Dice la lectura o el título, El gran engaño de la luna. Entonces, este periódico está hablando lo siguiente. Nuestro contemporáneo de la mañana, el diario The Appeal, cae en un pecado y un error inexplicable al atribuir el gran engaño de la luna a Liut, Maori, o cualquier otro Maori. El engaño de la luna, que por excelencia fue el engaño de la luna, fue escrito por Richard Adams Locke. En ese momento y después un escritor de la prensa de Nueva York. Creemos que estaba preocupado, si no era uno de los proyectores de La Era de Nueva York, otro diario, que floreció durante un tiempo pero se hundió en el abrazo de un rival más afortunado, o se fue por su propia voluntad e inanición. Entonces nos están hablando, bueno, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Quién fue el que dejó que se escribieran estas falsedades, este engaño, el hoax, la palabra hoax en inglés? Después dice por acá, nunca hemos oído hablar del teniente Maori, que se entrega a vuelos de fantasía, su mente tiene un giro práctico y se dedica al beneficio de la familia humana. Si alguna vez hace un viaje a la luna, será en busca de alguna teoría de las corrientes de vientos y mareas, que desea reducir a usos prácticos y no confundir los sentidos con descripciones falsas, para ver hasta dónde puede llegar el ingenio humano y seguir la credulidad humana. Entonces estamos viendo que le están echando la culpa a este señor Richard Adams Locke, pero como limpiando la imagen del tal Maori, porque Maori, si hablara de la luna, hablara de cosas un poco más prácticas, como por ejemplo corrientes de vientos y mareas. Entonces al parecer había como varias versiones, había que limpiar la imagen de alguien, pero de que había desinformación, de engaños, lo sabían por todos lados en estos tiempos, ¿no? Bueno, este es de 1870, los tiempos de Verne, pero ellos se fueron. Ahora el siguiente diario o siguiente artículo se llama The Spokane Press, enero 23, 1910, de Washington, el pueblo se llama Spokane. El título dice lo siguiente, la hazaña del Polo Norte del Dr. Cook se clasifica con el gran engaño lunar, el gigante de Cardiff, las falsificaciones del Kelly Motor o del motor de Kelly y otros fraudes de fama mundial. Entonces, en la lista de fraudes está lo del Polo Norte, este engaño lunar y otras cosas como la aparición de un gigante y otras falsificaciones. Entonces, pareciera que es una mezcla de cosas, pero se está aludiendo que lo que hizo el Dr. Cook en el Polo Norte también fue una falsedad, también fue un montaje. Vamos a leer la introducción que dice así. Históricos engaños o hoaxes históricos, ¿no? El descubrimiento informado por el Dr. Cook del Polo Norte y la aceptación del hecho, y lo ponen entre comillas, por parte del rey de Dinamarca y la Universidad de Copenhague, es un episodio que ahora toma su lugar con los famosos engaños de la historia. Y ese es un tema que vamos a hacer en otro video, ya que encontramos artículos antiguos de esta mención del Dr. Cook con el rey de Dinamarca y la Universidad de Copenhague. Al parecer, tanto la Universidad de Copenhague y el rey de Dinamarca eran como los que tenían la autoridad de dar ese galardón científico, y al parecer se lo dieron muy adelantado al señor Cook, y después se reveló que mucho de lo que él dijo pudo haber sido inventado. Así es que cubriremos esto en un video separado, pero seguiremos con lo de la luna. Dice, de vez en cuando ciertos hombres de pasmoso descaro han practicado engaños con intención fraudulenta o jocosa que han engañado a naciones enteras, reyes, universidades, academias y otros cuerpos augustos. Entonces el artículo nos está diciendo que hay personajes así, que su única intención es por jocosidad y por fraude, simplemente sembrar un engaño, que pasen años con la gente creyéndoselo,
y después riéndose o haciendo burla, y pues esto lo podemos encontrar muchísimo en nuestros tiempos también. Dice, es significativo que Estados Unidos haya producido los engaños más notables, aunque quizás menos en número que los de otros países, lo cual es natural si consideramos la relativa brevedad de nuestra historia. Aquí ya llegamos al engaño de la luna, dice. El engaño de la luna fue uno de los más célebres y exitosos jamás perpetrados en este país. El verdadero autor de los engaños apunta a Gelude, el científico y profesor universitario. Esto se hizo a la perfección en el engaño de la luna. Hay un placer perverso en engañar a aquellos cuyo oficio es ser sabios. Entonces, al parecer, parte de la agenda es engañar a otros científicos a que caigan en el engaño. Dice por acá, el engaño de la luna consistió en una serie de artículos publicados en el New York Sun del 26 al 31 de agosto de 1835, bajo el título Grandes descubrimientos astronómicos realizados últimamente por Sir John Herschel en el Cabo de Buena Esperanza. Esto está en Sudáfrica. Fascinante historia de los hombres de la luna. Hombres de la luna. Hacia allá va el engaño, dice. Estos artículos pretendían ser informes de las notables observaciones y descubrimientos relacionados con la luna realizados por Sir John Herschel en el Cabo de Buena Esperanza con su nuevo telescopio. El artículo comenzaba con un relato de cómo Sir John Herschel, con la ayuda de David Brewster, había inventado un aparato mediante el cual el poder de aumento de un inmenso telescopio podía incrementarse lo suficiente para permitir la detección de objetos diminutos en la luna. Sir John había sido enviado al Cabo de Buena Esperanza a expensas de los gobiernos inglés, francés y austriaco. Entonces, estos tres países patrocinaron para que este señor fuera a hacer pruebas de su telescopio en Sudáfrica, en lo que es el Cabo de Buena Esperanza, y que supuestamente pudo traer a cercanía objetos en la luna que antes no se podían ver. En la noche del 10 de enero se empleó un telescopio en la luna y se reveló una visión maravillosa. Y aquí es donde empieza a sonar. Bueno, nosotros que estamos ya en estos tiempos sabemos por dónde va, pero los que leían esto se lo estaban creyendo. Dice, rocas basálticas cubiertas de amapolas, campos, árboles, ríos, montañas de amatista y verdes valles se extienden ante la vista. Incluso los animales aparecieron a la vista. Un bisonte, una cabra unicornio, pelícanos, ovejas y finalmente criaturas aladas. Se posaron en las llanuras, criaturas que eran algo entre un ser humano y un orangután. Con alas como el murciélago, estos fueron bautizados inmediatamente como Vespertilio Homo o Batman. Así es que podemos ver que esto fue reportado a primeras de este experimento con el telescopio y mucha gente se lo creyó, porque vamos a ver más adelante cómo se desarrolla esto, que hasta científicos también. Dice, estábamos emocionados, dijo el escritor con asombro al percibir 4 bandadas sucesivas de grandes criaturas con alas completamente diferentes a cualquier otro tipo de aves, descender con un movimiento lento y uniforme y posarse en la llanura. Se introdujo una lente que daba una distancia precisa de media milla y contamos 3 grupos de estos creados, cada uno caminando erguido. El Dr. Herschel exclamó, estaba seguro de que si encontrábamos seres con forma humana sería en esta longitud y que ellos serían dotados por su creador de unos extraordinarios poderes de locomoción. Eran como seres humanos, pues ahora las alas habían desaparecido y su actitud al caminar era recta y digna. El Dr. Herschel, el del telescopio, esto fue lo que él exclamó. Cualquiera diría así, está fuera de su raciocinio, posiblemente era agendado, no sabemos, pero él fue el que afirmó esto, ¿no? Después dice más adelante, otra lente los trajo dentro de 8 yardas, tenían un promedio de 4 pies de altura, cubiertos excepto en la cara con pelo corto y brillante de color cobre, y tenían alas compuestas de membranas delgadas, sin pelo, descansando cómodamente sobre sus espaldas, desde la parte superior de sus hombros hasta las pantorrillas de sus piernas. Sus caras, que eran de color carne amarillenta, eran una ligera mejora con respecto a la del orangután, siendo más abiertas e inteligentes de expresión, y teniendo una frente mucho más ancha. La boca, sin embargo, era muy prominente, algo aliviada por la espesa barba en la mandíbula inferior. Esas son palabras de el astrónomo y científico, el Dr. Herschel. Más adelante, todos los científicos engañados. Los artículos pusieron a todo el mundo científico con la boca abierta, y todo el mundo prácticamente le dio crédito a la historia. Entonces, al parecer hubo mucha credibilidad a lo que se estaba contando, la gente se lo estaba creyendo, y hasta el mundo científico puso también a aceptarlo. Dice, los más crédulos fueron los científicos M. Arago, el científico francés más célebre de la época. Llegó a pedir a la Academia Francesa, de la que era miembro, que enviara una delegación de ese organismo para consultar con el astrónomo inglés en el Cabo. Edgar Allan Poe,
del que se menciona en el libro de Verne, que acababa de escribir una historia de un personaje similar, estaba furioso por el enorme éxito de lo que vio que era un engaño y trató de exponerlo, pero nadie le escuchó. Entonces Allan Poe, que también escribió un poco de ficción con la luna, él es el que estaba enojado porque pareciera que le habían robado ideas a él, o puede ser que estaban tomando de las mismas ideas. Él tenía la misión de hacer algo ficticio, pero este astrónomo lo hizo sonar real. Entonces Allan Poe al parecer estaba enojado por eso. Cuando llegaron los correos del Cabo de Buena Esperanza, unas semanas después de la publicación, todos se dieron cuenta de que los artículos eran un engaño, a hoax en inglés, y los científicos sintieron ampliamente los sentimientos del momento del rey de Dinamarca y la Universidad de Copenhague con respecto al Dr. Cook en ese tiempo, como un tipo de decepción y de ser burlados. ¿Por qué? Porque en el caso del rey de Dinamarca y la Universidad de Copenhague estaban ansiosos de ver al Dr. Cook para darle un galardón, y al parecer no sucedió así. El Dr. Cook de hecho reconoce que él estaba quizá inventando. Entonces ese sentimiento lo tuvo la comunidad científica cuando se dieron cuenta que este astrónomo en Cabo Buena Esperanza también les había tomado el pelo. Los artículos fueron escritos por Richard Adams Locke y Lewis Gaylord Clark, y así termina el artículo. Entonces, queríamos compartirles esto porque desde Verne logramos llegar hasta acá. ¿Y qué podemos sacar de todo esto? Bueno, que siempre habrán personas, como decían por acá, de pasmoso descaro que han practicado engaños con intención fraudulenta o jocosa, y no solamente a un grupo pequeño de personas, sino que a naciones enteras, reyes, universidades, academias y otros cuerpos augustos. O sea, esto de crear un fraude a manera jocosa, porque seguramente se ríen de nosotros al creerlo, es parte de lo que ellos hacen y lo siguen haciendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, y de ahí que la investigación es muy importante, y creo que el llamado siempre es como no creernos las cosas de primera, sino que siempre actuar con duda, ¿no? Y después comparar fuentes y sacar conclusiones, ¿no? Pero al parecer la gente de este tiempo, en 1835, se creyó por muchas semanas que habían visto todos esos seres y paisajes y relieve en la luna, porque fue uno de los primeros telescopios que hizo acercamiento a ella. Pero bueno, dejaremos el video por acá. Si tienen algún comentario, aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar, compartir, y ahora tenemos nuestro botón de unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros. Nos vemos en la próxima.